Buenas mi gente, bienvenidos a su canal Salud y Ciencia. En el día de hoy te traemos una excelente forma para rendir tu jabón de baño, utilizando diferentes ingredientes fáciles de conseguir y que le brindarán a tu piel los beneficios necesarios, dejándola limpia y suave. Ahí también ayudando a ahorrar algo de dinero en casa. Continúa viendo el video hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos. Los ingredientes que usaremos son una barra de jabón Protex, jabón de lavar, agua bien caliente, aceite de almendra, aroma y color. Estos son los ingredientes. Muy bien mi gente, aquí tenemos como siempre el envase donde haremos la preparación y aquí tenemos rallado una barra de jabón Protex de 110 gramos y 50 gramos de jabón de lavar. Aquí vamos a echar todo nuestro jabón ya rallado y vamos entonces después a agregar un poco de agua. Vamos a remover un poquito para que sea más fácil de disolver. Perfecto. Aquí tenemos el agua. Tenemos aquí lo que son 500 mililitros de agua. Vamos a echar un poco de esta aquí en nuestra preparación y vamos a dejar unos minutos hasta que se disuelva un poco y después vamos a remover. Lo dejamos acá y volvemos en un momento. Perfecto. Ahora pasados unos minutos vamos a estar removiendo nuestro jabón rallado. Como les dije, es agua bien calientita para que se pueda disolver perfectamente el jabón rallado. Aquí está, ya está disuelto. Ahora vamos a agregar el siguiente ingrediente, que es una cucharada de aceite de almendra, que es excelente para la piel, la hidrata y la deja suavecita. La agregamos y estaremos removiendo. Si no estás suscrito a nuestro canal, te recordamos que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que se suban los videos. También entra a nuestro canal para que disfrute de este y otros videos. Ahora vamos a agregar un poquito de color, esto es al gusto. En este caso vamos a usar un poquito de rojo para que quede de color rosa. Es al gusto, el color lo pueden dejar así, blanco, no hay ningún problema. Esta es una excelente forma para rendir nuestro jabón de baño cuando estamos en momentos difíciles que no tenemos muchos recursos. Es excelente forma para rendirlo. Removemos bien hasta que el color se integre por todos lados. Vamos a agregar también lo que es aroma. Aroma de fantasía, este huele muy rico. Vamos a agregar un chorrito para que nuestro jabón huela bien. Agregamos un poquito y vamos a estar removiendo también. Aprovecha y dale me gusta, comparte con amigos y familiares. Deja aquí abajo tu comentario sobre qué te parece este video. Removemos bien para que se integre el aroma en toda la preparación. Y también vamos a agregar lo que es una cucharada de azúcar blanca. No la mencionamos al principio, pero vamos a agregarla para brindarle más beneficios a nuestro jabón. Eso la dejará la piel bastante suavecita. Por eso agregamos una cucharada de azúcar blanca. También pueden usar azúcar crema, no hay ningún problema. En cuanto al aceite que agregamos, fue de almendra, pero si ustedes quieren pueden agregar ya sea aceite de coco, aceite de oliva o cualquiera de su preferencia. Removemos bien para que se mezclen. Miren cómo va la preparación. Está bien calientita, hay que dejarlo enfriar para poder envasar. Miren mi gente, después de unos minutitos ha enfriado un poquito. Según va pasando el tiempo, se va lo que es enfriando y poniéndose más espesa. Debemos tener cuenta de envasar a tiempo, de echar nuestro molde a tiempo para que no se nos vaya a pegar en el lugar de preparación o nuestro envase de preparación. Miren qué cremoso se ve. Aún está un poquito tibio, pero ya ha enfriado un poco. Vamos ahora a entrarlo en el molde. Vamos a estos moldecitos que están bastante bonitos. Vamos a echarlo acá. Vamos a echar en cada uno de estos hasta llenarlo todos. Como te dije, aprovecha, dale me gusta, comparte, suscríbete. Entra a nuestro canal para que disfrute de este y otros videos. No te vas a arrepentir.
También un saludo muy afectuoso para cada uno de nuestros seguidores, así como también de todos los que nos están viendo en este momento, que aún no se han suscrito. Aprovechen y suscríbanse. Vamos echando el poquito que nos queda acá dentro de nuestro molde. Si no tienen molde de esto, pueden usar moldes caseros de lo que tengan en casa, no hay ningún problema. Agregamos lo que nos queda acá de nuestra preparación, lo agregamos y vamos a dejar reposar unos minutos. Miren mi gente, después de haber reposado, que están bien fríos, ya han secado perfectamente, están bien duritos, y vamos a retirarlos del molde. Vamos a ir retirando cada uno de ellos y miren qué hermosura de jabón han quedado. Déjenme en los comentarios sobre qué les parece esta preparación, qué les parecen estos jabones. Vamos a ir sacando los demás. Suscríbete, dale me gusta, comparte. Ahora vamos a sacar estos últimos dos. Esta es una excelente forma para rendir nuestro jabón de baño, con ingredientes fáciles de conseguir, pero que tienen muchos beneficios para nuestra piel. Vamos a ir sacando este último de acá y aquí están. Aquí están nuestros jabones que hemos preparado el día de hoy para ustedes. Miren qué bonito nos quedaron. Están bastante duritos ya. Suavecito. Va a dejar nuestra piel limpia y suave. Miren qué maravilla. Son súper fáciles de preparar. Ingredientes fáciles de conseguir. Así que les exhorto que lo preparen. Miren qué belleza de jabones. Increíble han quedado. Excelente preparación. Y si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale me gusta.